Cordial saludo, estudiantes del curso de Física General, les habla su director y en esta ocasión voy a presentar la solución de un ejercicio en el cual se aplican las leyes de Newton, temática de la segunda unidad del curso. El enunciado del ejercicio dice: un hombre aplica una fuerza horizontal de 130 Newton y tira de una caja por medio de una cuerda sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción es de 8.00 por 10 a la menos 1. A partir de la anterior información, determina el valor de la aceleración de la caja si la masa de la caja es de 15.5 kilogramos. Bien, lo primero que hay que hacer es una representación gráfica de la situación. Entonces tenemos una caja, ¿cierto?, que está sobre una superficie y alrededor de esa caja se ata una cuerda para por medio de ella hacer una fuerza y poder moverla. Entonces, después de hacer la gráfica, pues lo que tenemos es que definir qué fuerzas actúan en el sistema. Como primera fuerza, pues tenemos la tensión que se transmite a través de la cuerda, ¿cierto? Como la caja está sobre una superficie rugosa, entonces tenemos fuerza de fricción que siempre está dirigida en sentido opuesto a el movimiento. Tenemos entonces que la caja pues tiene un peso que siempre apunta verticalmente hacia abajo, y por el hecho de estar en contacto con una superficie significa que tenemos una fuerza normal o fuerza de reacción que siempre es perpendicular a la superficie de contacto, como se muestra en esta gráfica. Bien, ahora vamos a representar todas esas fuerzas en un plano cartesiano para tener claridad de cuál es el semieje de acción de cada una de ellas. Tenemos entonces el peso que apunta vertical hacia abajo, la normal en sentido opuesto, ambas verticales. Tenemos la tensión hacia la derecha positiva y tenemos la fricción hacia la izquierda negativa. Bien, hecho esto, pues entonces ahora vamos a organizar la información. Tenemos los siguientes datos: la fuerza aplicada, que en este caso se llama tensión por el hecho de estarse aplicando por medio de una cuerda, es de 130 newton. Tenemos el coeficiente de fricción μ, que es de 8.00 por 10 a la menos 1, y tenemos que la caja tiene una masa de 15.5 kilogramos. Noten que todos los valores numéricos tienen tres cifras significativas y por lo tanto el resultado final de la aceleración tiene que presentarse con esta misma cantidad de cifras significativas. Bien, entonces vamos a empezar a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Por qué salen dos flechas de esa segunda ley de Newton? Eso se debe a que como hay fuerza sobre el eje X y hay fuerza sobre el eje Y, se tiene que aplicar esta segunda ley a cada uno de estos dos ejes, por el hecho de que cada eje tiene fuerzas. Ahora, recuerden que el lado izquierdo de la segunda ley de Newton, que dice sumatoria de fuerzas, me determina la existencia de las fuerzas que están actuando sobre determinado eje. Y el lado derecho de la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, me determina si existe o no movimiento sobre el eje en particular que estoy analizando. Entonces, en el lado izquierdo coloco expresiones que son las fuerzas, si existen, y en el lado derecho coloco la expresión masa por aceleración en caso de que haya movimiento sobre el eje. Vamos a explicar esto con más calma acá en cada eje. Entonces empezamos para el eje X, la ecuación I, que sería sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Noten ustedes que sobre el eje X tenemos la tensión positiva y la fricción negativa. Por eso es que se coloca aquí la expresión sumatoria de fuerzas. Y noten además que se coloca la expresión en el lado derecho, masa por aceleración, porque la caja se mueve horizontalmente. El hecho de que se mueva horizontalmente me garantiza de que deba o me exige que deba escribir masa por aceleración en la ecuación I, que representa la segunda ley de Newton sobre el eje X. Para el caso del eje Y, entonces vamos a llamar a esa ecuación doble I, sería en este caso sumatoria de fuerzas en Y, que se escribe porque, como pueden ver ustedes, hay una fuerza normal positiva y hay una fuerza llamada peso negativa, ambas sobre el eje Y, por lo tanto se escribe la expresión sumatoria de fuerzas en Y, pero recuerden que como el movimiento de la caja es netamente horizontal, eso implica que no va a haber movimiento en ese eje. Por lo tanto, en lugar de escribir aceleración, escribimos 0 para indicar que no hay movimiento sobre el eje vertical. Como bien sabemos, cualquier expresión multiplicada por 0 me va a dar 0, y finalmente la ecuación doble I va a ser sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Bien, ahora continuemos entonces con estas dos ecuaciones y empecemos a escribir cuáles son las fuerzas que actúan en cada uno de esos dos ejes. Para la ecuación I tenemos la tensión positiva menos
la fricción negativa igual a masa por aceleración. Por otro lado, para la ecuación WI tenemos la normal positiva y el peso negativo igual a 0. De despejar en esta ecuación I, ¿cierto? Este peso que está restando lo paso a sumar. Llego a la conclusión que en este caso la normal es equivalente al peso. Con esta información voy a reescribir la ecuación I. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que como la fricción es μ por la normal y de la ecuación triple I encontré que la normal era igual al peso, entonces yo puedo reemplazar normal por peso sin ningún problema en este ejercicio. Entonces finalmente la fricción para este caso va a ser el coeficiente de fricción por el peso. Utilizando esta expresión que se ha llamado 4 en esa ecuación I, tengo entonces finalmente que la ecuación I se puede escribir como tensión menos coeficiente de fricción por el peso igual a masa por aceleración. Recuerden que el objetivo del ejercicio es determinar el valor de la aceleración en este sistema. Entonces, teniendo esto, pues reemplazo, ya lo reemplacé y despejo ahora la aceleración. Esta masa que está aquí multiplicando a la aceleración pasa a dividir al lado contrario. Ahora, recuerden que el peso se define como el producto de la masa y la gravedad. Entonces, teniendo en cuenta eso, reemplazo la expresión peso por masa por gravedad y tengo finalmente la ecuación que me permite determinar la aceleración de este sistema, que finalmente es tensión menos coeficiente de fricción por masa por gravedad es igual sobre la masa, perdón. Listo. Ahora, entonces, lo único que nos falta hacer es lo más sencillo de reemplazar por los valores numéricos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Reemplazamos la tensión por 130 newton, el coeficiente de fricción por 8.00 por 10 a la menos 1, la masa que es 15.5 kilogramos y la gravedad que es 9.81. Todo esto sobre la masa que es 15.5 kilogramos. La operación del numerador pues me da 8.356 newton. Y eso lo divido sobre 15.5 kilogramos y finalmente obtengo que la aceleración es de 0.539 metros sobre segundo cuadrado. Aquí vamos a ver entonces un pequeño análisis dimensional de esas unidades involucradas en este ejercicio. Noten que en el numerador tenemos newton y en el denominador tenemos kilogramos. Recuerden que newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso sobre kilogramo se cancelan los kilogramos y me queda metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades de aceleración. Lo cual indica que el ejercicio y desarrollo análisis es completamente correcto. Bien, de esta manera pues termino la explicación del ejercicio. Gracias por la atención y hasta una próxima ocasión.